llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo. Aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle un cántico nuevo, cantarle un cántico nuevo, cantarle un cántico nuevo. Tenemos con nosotros a unos amigos y hermanos muy queridos que van a compartir también ahora. Y yo les voy a dejar con el Guadiana, el Viejín, Juan Carmona. Vague sediento en el pecado abrumador, y nada mi alma dio satisfacción. Mas cuando fui a la cruz de Cristo el Salvador, agua abundante abrió mi corazón. Toma de la fuente de
agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh, cuando dulce raudal de Dios brotando está, felicidad y gozo me brindó. En gloria y gracia y bendición mi vida irá, por eso aleluya canto yo. Toma de la fuente de agua viva, fuente eternal, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Oh pecador, porque a Jesús no vienes hoy, y así su agua de vida aceptar. Él dice fuente de agua eterna y libre soy, la sed de tu alma puedo aplacar. Toma de la fuente de agua viva, fuente eternal, agua del raudal. Toma de la fuente de agua viva, fuente de agua viva celestial. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja nublado velo. El sol se oculta, pero queda Cristo. Aquí en mis ojos, en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que han brotado. Veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. El libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Y a manera de una breve introducción, este estudio de Romanos lo comenzamos hace unas 4 semanas. No se pudo pasar el domingo anterior, por circunstancias particulares no pudimos pasarlo, tuvimos que pasar otro mensaje a través del canal de YouTube, pero hoy está saliendo el que correspondería a la semana pasada en el canal de YouTube y hoy estamos avanzando con este acá. Este versículo de Romanos 8:28 siempre ha sido un versículo como para consolar. Cada vez que algo que no resulta
nos está afectando, cuando hay una prueba, cuando hay una dificultad, cuando hay una aflicción, cuando hay una tristeza, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo andar, a dónde ir, lo que sea, siempre alguien nos va a recordar Romanos capítulo 8, verso 28, ¿verdad? Y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estaba hablando con un hermano Kenneth, y estábamos hablando de los problemas, de las pruebas que hay en la vida hace poco más de un mes. Y él pensó en el versículo, yo también pensé en el versículo, pero me quedó ahí dando vueltas me queda dando vueltas la idea. Luego se muere un pastor conocido, querido, y uno se pregunta, es que no entiendo a Dios, ¿por qué el Señor se va a llevar a uno de sus siervos? Estamos con necesidad de pastores, estamos con necesidad de siervos. Estamos en un tiempo en la sociedad donde es difícil encontrar pastores jóvenes, fundamentales. Si usted se pone a ver, nadie de los jóvenes ya quiere el pastorado. Ya usted no encuentra pastores de 30 años ni de 35 años. Ya parece que los pastores que habemos, los más jóvenes, estamos en los 50, y si el Señor se lleva a uno, pues no lo entiendo. No termino de entenderlo. En medio de eso, en el funeral de este pastor, hablaron varios pastores, y uno de estos pastores que hablaba, hacía poco más de un año, había perdido a su esposa. El Señor se la llevó por un cáncer. Pasaron muchos años en la lucha con el cáncer y al final el Señor se la lleva. Y este pastor estaba deseando como alcanzar los 60 años para poder disfrutar con su esposa, pero cuando alcanzó la edad, el Señor se lleva a la esposa, y ahora en lugar de disfrutar, ahora tiene mucha tristeza. Y él decía en el funeral, hay una fila de 30 personas que quiere darle a uno el pésame, y 29 me dicen, recuerde que todo ayuda bien. Y a veces como que el versículo puede tender más bien a frustrar. Esas cosas me fueron quedando. Le digo, Señor, ayúdame a entender el versículo. Ayúdame a compartirlo con la iglesia para que todos podamos aprovechar y que no sea meramente un texto más que usamos. Por eso el primer mensaje que tuvimos sobre esto fue la palabra, y sabemos. Y sabemos, ¿y qué es lo que sabemos? Y sabemos que Dios tiene un plan, porque el versículo dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un plan perfecto de Dios. Hubo un plan para la vida de Pablo, para la vida de Pedro, hubo un plan para la vida de David, y hay un plan para la vida suya y la vida mía. Y por eso Dios nos capacita con dones espirituales y nos pone dentro del cuerpo de Cristo para que podamos complementarnos con todos los hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sabemos, y a veces decimos, es que yo no lo sabía. Bueno, es tiempo de saberlo. Dios tiene un plan. Y que es en base al plan de Dios, en la soberanía de Dios, que todas las cosas empiezan a enrumbarnos al bien, a la voluntad de Dios, que es el bien. En el segundo mensaje hablábamos de que los destinatarios son los que aman a Dios. Y decíamos, es fácil decir, Señor, te amo. En las acciones nos negamos. Señor, tú sabes cuánto te amo. De verdad, apacienta mis ovejas. No, Señor, yo tengo planes particulares. Mira que yo tengo que estudiar y que yo tengo mi vida preparada y yo quiero ganar mucho dinero y yo quiero visitar Israel y visitar París. Pero no estás diciendo que me amas. Te estoy preguntando si me amas y me estás diciendo que sí te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno,
apacienta mis corderos. Como el amar a Dios tiene que ver con la voluntad de Dios, con el llamado de Dios. Pero nuevamente tenemos muchas otras cosas que hacen, que son prioridad en mi vida antes que servir a Dios dentro del cuerpo de Cristo. El versículo es para los que aman a Dios, no para los que dicen que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy vamos a ver la tercera parte de esta oración. Todas las cosas nos ayudan a bien. Este verbo que se usa ahí, ayudar, todo lo que implica ayudar es un verbo que involucra algo muy amplio. Les puedo decir que implica trabajar con, cooperar a, contribuir, secundar, asistir, ayudar hacia algo, colaborar. Todo lo que pasa en mi vida colabora para bien. Ay, Señor, pero es que no me gusta lo que está pasando, pero es que lo que está pasando yo lo necesito. Dios lo está permitiendo en mi vida de forma particular porque yo lo estoy necesitando. Es para cumplir con el propósito. A veces somos demasiado orgullosos, demasiado altaneros, demasiado necios. Y Dios nos llama y Dios dice, yo quiero que usted sea luz del mundo y yo quiero que usted sea sal de la tierra, pero yo lo que quiero ser es lo que el mundo me dice que tengo que ser. Y yo quiero triunfar conforme el mundo me dice que tengo que triunfar. Y yo quiero alcanzar lo que el mundo me dice que tengo que alcanzar. Y olvido el llamado de Dios. Es que yo no quiero ser un tontito en este mundo, yo quiero ser alguien que haga algo importante en este mundo. No hay nada más importante en este mundo que predicar el evangelio. Mire, el coronavirus va a pasar, pero el infierno no. Y si las personas no escuchan el llamado de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, si no escuchan la predicación del evangelio, van a seguir yendo miles y miles de almas al infierno. Y somos necios. Y nuestras oraciones las elevamos para decirle a Dios, bendíceme para alcanzar esto o alcanzar aquello, pero ni esto ni aquello tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Tiene que ver con lo que yo quiero, no con lo que Dios quiere. Tiene que ver con lo que yo amo, no con lo que Dios ama. Y entonces el Señor permite la prueba para mi vida, para enderezar mi camino, para corregir mi mente, para mostrarme que estoy equivocado. Que no es que es malo estudiar, que no es malo ser abogado, que no es malo ser doctor. Lo que está mal es amar la profesión para tener un lugar en la sociedad, para ser alguien según el mundo, dejando de amar lo que Dios ama, que son las almas perdidas. Y entonces Dios permite una prueba que coopera para quebrantar mi orgullo, para guiarme a la humildad. Para que yo pueda realmente ser bendecido con lo que Dios quiere bendecirme. Y Dios corrige el camino.
Dios corrige el camino y a veces en medio de esa corrección nos duele mucho. Porque si hay algo difícil en esta vida es que el orgullo quebrantado. Cuando el yo se ve humillado, eso es duro. Cuando las cosas no resultaron como yo creí que iban a resultar, cuando no tenía ya el dinero para poder pagar los estudios, o cuando no tenía lo necesario para poder alcanzar el propósito o el negocio que me iba a poner, o el plan que fuese. Cuando ya no me alcanzó, cuando yo le había contado a todo mundo lo que iba a hacer y cuando yo le había dicho los sueños que tenía para mi vida en medio de este mundo y para mi familia, y cuando nada de eso alcanza, yo siento que la gente se burla, se ríe, me señala, me ve como fracasado. Tal vez la gente no hace eso, es el sentimiento que yo tengo. Y mi orgullo se ve quebrantado. Y entonces tengo que meditar si realmente eso que yo quería valía la pena. Si era solamente un deseo vano, vacío, o realmente era algo importante. Cuando yo miro la vida del Señor Jesús, veo que al Señor Jesús lo trataban de ignorante. Se sorprendían de que conocía las Escrituras y de dónde sabe este. No es el hijo del carpintero, no es el hijo de la María, no están sus hermanos entre nosotros. ¿De dónde sabe este todas estas cosas? ¿Por qué el Señor, teniendo la capacidad que tenía, porque nadie va a alcanzar la capacidad del Señor Jesús, se concentró solamente en buscar el reino de Dios y su justicia? Porque fue lo que Dios lo mandó a hacer. Ese era el propósito, no había otro propósito. ¿Y por qué, pudiendo poseerlo todo materialmente hablando, no le interesó y dijo, es que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza? Y no es que el Señor no nos va a dar lo que necesitemos, claro que sí, el Señor dice que Él suple todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Pero el Señor quiere que nos ubiquemos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en el llamamiento que tenemos. Si usted es hijo de Dios, debe saber, mi hermano, que usted tiene un don espiritual. O dos, o tres. Y si yo voy y le pregunto, mi hermano, ¿cuál es el don espiritual que usted tiene? ¿Usted me lo podría decir? No se preocupe, porque la mayoría no lo va a poder decir. Porque posiblemente todavía no lo sabemos. No le hemos preguntado al Señor. Y es que ¿para qué lo voy a saber si no estoy viviendo en los negocios del Padre? El Señor en su misericordia controla todas las cosas, todo, absolutamente todo. Y Él de alguna manera quiere que sus hijos se arrepientan de sus pecados, pero también se arrepientan de su camino equivocado, aunque el camino que estén llevando no sea necesariamente malo, pero no es el camino que Dios nos dio. No es el camino que tenemos que transitar. Y Dios todo lo tiene controlado, todo está en las manos del Señor, todo. Y llega un día, recuerdan la historia de José. Vamos a ser un poco breves, pero recordemos un poco a José. ¿Quién era José? José era un niño mimado, un joven mimado. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en otro mensaje.
el padre lo prefería a él por encima de todos los demás. Es que este es José y le compra una túnica de colores. Y en lugar de enseñarle Jacob a José a ser humilde, lo que le enseña es a ser altanero, a ser orgulloso. Y un día el Señor le muestra a José qué es lo que quiere hacer con su vida a través de un sueño. Y Dios le dice a José, o le muestra a José, que el sol y la luna y 11 estrellas se van a postrar delante de él. Pero como José le faltaba espiritualidad en ese momento, él lo que creyó era que voy a ser un grande y todo el mundo se va a humillar delante de mí. No entendía el propósito de Dios. Y le cuenta el sueño a sus hermanos. Y sus hermanos, en lugar de amarlo más, de alguna manera lo odiaban ya. Lo odiaban. Papá solo lo ama a él y ahora este viene a decirnos que va a ser más importante que todos. Un día, a consecuencia de lo que está pasando, Dios tiene que corregirle el camino a José. Porque con ese tipo de pensamiento y a como lo está llevando el papá y con el odio de los hermanos, no se va a alcanzar el propósito de Dios. Y Jacob le dice a José, vaya a ver dónde están sus hermanos, y ahí va José con su túnica de colores buscando a sus hermanos, y cuando sus hermanos lo ven de lejos, quieren deshacerse de él y lo primero que piensan es en matarlo. Luego reconsideran y dicen, no, pongámoslo ahí en esa cisterna vacía. Lo meten en la cisterna vacía. Luego ve que viene un grupo de mercaderes y dice, no, mejor vendámoslo. Y lo venden. Pero nada de lo que está pasando va en contra del plan de Dios en la vida de José. Lo que está Dios haciendo, permitiendo estas cosas, es enderezando el camino para que José llegue a ser o a cumplir con el propósito que Dios tiene. Y llega a un lugar, lo compran y está en una casa y le va muy bien y Dios está bendiciendo todo y la mujer se enamora de él y él le dice que no. La mujer entonces por su enfado lo acusa y lo meten a la cárcel. Y José va de mal en peor. Y en medio de la cárcel tiene la oportunidad de escuchar sueños, interpretar sueños, que es un don que Dios le había dado. Y le dice al copero, acuérdese de mí. ¿Y el copero qué hace? Se olvidó de José. Y todavía pasaron 2 años más, dice la palabra de Dios. Hasta que ahora José, molido, remolido, recontramolido, probado, recontraprobado, pasado por el fuego, cuando ya no tenía escoria ninguna, cuando ya había quedado en la humildad, cuando ya el orgullo no estaba, cuando la altanería ya no era parte de su vida, el Señor lo toma y empieza a cumplir con el plan que tenía para él. Lamentablemente era necesario para José. Y a veces las cosas que pasan en nuestra vida son necesarias para nosotros. No las quiero, no me gustan, pero las necesito. Cuando hay algo que está por encima de Dios, posiblemente Dios lo vaya a quitar del camino. No porque Dios es vengativo, sino porque eso está estorbando el plan de Dios para mi vida. Es simple.
Es simple. Dios tiene, todo está en las manos de Dios, todo absolutamente está en las manos de Dios. Israel muchas veces sufrió, es que Israel era necio. Israel tenía un propósito, ser la luz para las naciones, ser ejemplo. Pero Israel, en lugar de ser ejemplo y entender que lo maravilloso era ser diferente a todas las naciones, Israel quería ser como todas las demás naciones. Y entonces ya Dios quitaba sus manos y entonces venían ejércitos y acampaban y destruían y maltrataban seriamente a los israelitas. Hasta que se despertara la humildad, hasta que clamaran, Señor, ayúdanos. Y el Señor mandaba a un juez para ayudarlos. Y pasaban un tiempo bien hasta que la siguiente generación volvía otra vez a desear las cosas del mundo. Y otra vez el problema se daba. Y estaban los ejércitos y querían atacarlos, y en medio de eso hay un general que se llamaba Císara, había juntado cualquier cantidad de ejércitos. Los israelitas eran absolutamente nada o menos que nada en comparación a todo ese ataque que venía. Los van a exterminar, los van a destruir, y Dios levanta un hombre. Y Dios levanta a Gedeón, no para que Gedeón ganara la batalla, no para que Gedeón venciera a Císara, sino para entregar a Císara en las manos de Gedeón. El Señor iba a hacer el milagro. Y se vino un aguacero tan fuerte, cayó en el campamento, hubo una inundación, un montón de soldados perecieron, y al final, cuando ya se vieron vencidos, Gedeón lo único que hizo fue a perseguir al enemigo. Dios no necesita de nuestra ayuda para hacer su voluntad. Dios lo único que necesita es nuestra humildad. Señor, ¿por qué esto no se resuelve? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos liberas? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? El problema no es la enfermedad, mi hermano. El problema no es el dinero. El problema no son los pecados que está cometiendo la sociedad ahora. El problema no es la iglesia, el problema no es el hermano que está sentado a la par mía, el problema no es el pastor, el problema soy yo. Soy yo que no me quebranto, soy yo que no me humillo ante la poderosa mano de Dios, soy yo que no concedo a Dios que me pueda usar como instrumento. Humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. A veces cuando vienen las dificultades, a veces pasan problemas, un mal negocio se dio y terminamos dañados, o vemos circunstancias en la sociedad que nos afligen, que nos entristecen. Y no sé usted, pero a mí y a otros muchos, y espero que usted también, a veces nos causa como, qué desilusión es este mundo, ¿verdad? Qué desilusión, qué triste, qué feo. Es que no me gusta este mundo, ya yo no quiero estar en este mundo. Qué cosa más terrible. Me duele a veces hasta ver lo que está pasando dentro de las iglesias. Cuando se quiere hacer la obra de Dios a la manera de los hombres, y no para dar la gloria a Dios, sino para que los hombres reciban la gloria. O cuando en lugar de estar predicando la palabra de Dios, empiezan a hablar de cualquier otra cosa menos de la palabra de Dios, y usted se desilusiona. Me desilusiona lo que veo en la sociedad, me desilusiona lo que veo a veces en la gente que no está haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. Me desilusiona ver que no haya personas que quieran levantarse a aprender, a conocer el llamado que Dios le ha hecho desde siempre.
Y estoy seguro, mi hermano, que el día que usted le diga, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Usted va a hacer conciencia y va a decir, mira, desde que estoy pequeño el Señor me está llamando para hacerlo. Desde que era un crío el Señor siempre me ha estado guiando para hacer esto. Y no lo entendía y no me había humillado delante de Él para hacerlo. Nunca fue mi prioridad. Es el llamado, lo que tenemos que entender. Le leo algo que dice Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mi fe va a ser probada. Le preguntaba a mi esposa y le decía, ¿qué puede hacer que dejemos de amar a Dios? ¿Qué puede hacer que dejemos de amar el ministerio, de amar la iglesia, de amar a los hermanos, que nos apartemos? La prueba que estamos viviendo. Y si las cosas no resultan como nosotros queremos o como nosotros le estamos pidiendo, como nosotros estamos orando, ¿vamos a permanecer firmes? ¿O nos vamos a enojar con Él? ¿Es así como vamos a actuar? No. No puede ser así. Y Dios va a permitir circunstancias difíciles y otras más difíciles y otras aún más difíciles para perfeccionar nuestra fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y necesitamos un grupo de creyentes que puedan vivir por fe, que puedan vivir amando a Dios, que puedan vivir entendiendo que lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Necesitamos un grupo de creyentes que predique con el testimonio más que con las palabras, para que cuando hable sus palabras tengan autoridad. Necesitamos un grupo de creyentes que se identifique con lo que dice la palabra de Dios en forma. Necesitamos un grupo de creyentes que cuando camine por la calle la gente con solo mirarlos caminar vean que son distintos. Necesitamos un grupo de creyentes que no le importe si alguien los va a señalar o se va a burlar de ellos porque dice que son creyentes. Un grupo de creyentes que se sientan felices, que se sientan, si me vale la palabra, orgullosos de poder manifestar que son seguidores de Cristo. Necesitamos un grupo de creyentes que pueda comprender que todo lo que necesita en esta vida está en las manos de Dios. Y que en el momento que lo necesite el Señor va a proveer para que se pueda cumplir el propósito de Dios en Él y a través de Él. Necesitamos un grupo de creyentes que entienda que Dios nos ama en todo tiempo, en medio de la prueba o cuando no haya prueba ninguna. Necesitamos un grupo de creyentes que aprenda a decirle gracias, Señor. Porque sé que esto, aunque es difícil, va a bendecir mi vida y me va a guiar a hacer tu voluntad.
¿Cuántas pruebas necesitamos? ¿Cuántos quebrantamientos necesitamos? ¿Cuántas dificultades más tenemos que vivir para humillarnos ante la poderosa mano de Dios? ¿Cuán duros somos de corazón? Que por difíciles que la estamos pasando, seguimos llenos de orgullo, dándole la espalda al Señor, o diciéndole al Señor que tiene que contentarse con el ratito que le doy los domingos en la mañana, o de vez en cuando oro, o cuando medio leo la Biblia. Cuán duro de cerviz, dice la palabra de Dios, puede a veces ser el hombre. No quiero las pruebas, no me gustan las pruebas, no me gustan, me duelen. Pero las necesito para que mi vida pueda ser perfeccionada, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, porque el Señor se va a manifestar. Y muchos sí, creyentes, van a estar delante de Dios, y cuando miren al Señor van a estar avergonzados. No va a ser un tiempo de gozo, va a ser un tiempo de tristeza. Qué lindo sería que el Señor viniera por su iglesia en este momento, amén. No, amén. No estoy preparado para que el Señor venga, no quiero verlo todavía. Para que sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Y lo amamos. No es decirle, Señor, te amo. Por sus frutos los conoceréis. No meramente por las palabras. Las aflicciones vienen solo cuando son necesarias y persisten solo por un poco de tiempo. Si no es necesario, la aflicción no va a ir, es que Dios no está contento. Vamos a ver qué prueba le pongo ahora. Si termina esta, vamos a ponerle una peor. No, la aflicción, la prueba, la dificultad viene cuando es necesario. Si no es necesario, no va a venir. Y cuando viene, tiene un tiempo. No sabemos cuánto es el tiempo. Puede ser un tiempo de unos días, unas semanas, unos meses. Algunos, por sus acciones en medio de la prueba, lo alargan a unos años. No es que sea la voluntad de Dios. Es la actitud. Y la prueba dura un tiempo. Y cuando se cumple el propósito, la prueba se acaba. Y dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Ahora que estamos con esto de esta pandemia, se ha dejado de hacer muchas cosas en la obra de Dios, muchísimas cosas se han dejado de hacer. Prácticamente la pandemia nos dice que no podemos hacer nada, hasta respirar. Si pudiéramos evitarlo, deberíamos de hacerlo, porque es capaz que nos contagiamos. No estoy hablando de que debemos estarnos arriesgando, estarnos exponiendo. No se trata de eso. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted tiene que ir a visitar a alguien al hospital y le dan permiso de poder entrar? Iría. Hay alguien que está mal, hay alguien que está muriendo, hay alguien que le está llamando a usted para que usted le comparta el evangelio, es su último tiempo, iría. O haría la manera más fácil, Señor, yo te ruego que mande uno de esos ángeles maravillosos que están en los hospitales para que le hablen al fulanito.
y empezamos a darle largas. No, yo no voy. Y tratamos de poner excusas. No, es que era que no puedo ir. Y de un momento a otro nos enfermamos. ¿Y a dónde fuimos a dar? Al hospital. Y en un ratito. Señor, ¿pero qué? El Señor cumplirá su propósito en mí, a pesar de mí. Y es la prueba, es la obediencia, es el llamado que el Señor nos está haciendo. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pensaba en Salomón, meditando un poco en esto, pensaba en Salomón. Y ahí estaba Salomón haciendo riqueza, y de un momento a otro dice Salomón, bueno, ¿y para qué estoy haciendo tanta riqueza? Me voy a morir, no me puedo llevar nada. Y se dice, y bueno, ¿y lo que estoy haciendo para quién será? Y es capaz que el que viene después de mí es necio y que no vio al hijo de él gobernando, a Roboam. Tanto trabajar, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Qué simple. Y cuando usted empieza a entender que todo en esta vida es vanidad, porque al final sin nada vino a este mundo y nada se puede llevar, empieza a mirar la gloria de Dios y empieza usted a decir, es que mi verdadera riqueza nunca la voy a encontrar en este mundo, la voy a encontrar allá en el cielo. Ayer estaba viendo unos videos sobre Israel. Le digo a mi esposa, qué lindo. Si yo tuviese dinero, iría a Israel y estaría ahí en cada lugar bíblico. Y más que Israel, iría a Irak, estaría en Irán, conociendo ahí más o menos dónde estaba el Edén, o conociendo Persia, todos los lugares los visitaría. Y después dije, no hay problema, tengo que ir a vivir en Israel por 1000 años, voy a tener tiempo. Porque cuando venga con el Señor Jesús, y el Señor Jesús venga a reinar 1000 años, nosotros vamos a venir a reinar con Él. Entonces no hay problema, voy a tener 1000 años de tiempo para poder conocer hasta la última piedra. Empieza usted a ver que las cosas que me esperan son las que tienen valor, no las que estoy viviendo. Y empieza usted a anhelar esas cosas. Por eso Pablo dijo, es que estar con Cristo es muchísimo mejor. Sería lo maravilloso. Al final José está ahí con los hermanos y le dicen los hermanos, se murió papá, ahora José se va a querer desquitar con nosotros. Inventan una mentira y van donde José y le dicen, José, es que papá dijo que por favor nos perdonara, que vea que fuimos muy necios, pero que hemos cambiado y que ahora las cosas son diferentes. Y José solo los ve.
Y José les dice ahí en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué difícil aceptar los momentos. Qué difícil aceptar la enfermedad, qué difícil aceptar el problema de economía, qué difícil aceptar las circunstancias que se están dando en este momento, o qué difícil aceptar que tenemos enemigos. Pero Dios todo lo está encaminando para glorificar su nombre a través de cada uno de nosotros. Para que entremos en humildad, para que nos humillemos ante su poderosa mano, para que nuestra fe sea perfeccionada, para que aprendamos a vivir en la paciencia. Dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, cuando una persona está pasando una prueba y en medio de la prueba ora y clama y llora y vuelve a llorar y está desesperado y no sabe qué hacer y se quiere morir y luego no se quiere morir y quiere salir corriendo y dice que Dios no me ama y después dice perdóname Señor por estar diciendo lo que digo, lo único que está mostrando es que no tiene paciencia, que no tiene confianza en Dios, que no tiene fe. Aquí estoy en medio de la prueba, pero sé que Dios me ama. Y sé que Dios va a hacer algo en el momento que Él considere justo hacerlo. Y que Dios me está enseñando a confiar en Él, a esperar en Él, que cada prueba que viene a mi vida es la oportunidad de ver el poder de Dios manifestándose a favor mío. Que no es la primera prueba que tengo, que he tenido cualquier cantidad de pruebas a lo largo de la vida cristiana, pero de todas ellas me ha sacado el Señor, me ha librado el Señor. Que he visto la mano de Dios tantas y tantas veces, y tantas veces he sido más que vencedor, que no debería tener derecho a desconfiar ni un poquito de Dios cuando la prueba llega a nosotros. La recibimos de Dios y la aceptamos y le decimos gracias Señor. Gracias. Vamos a ver tu gloria. No tienes por qué explicarme. Y de todas maneras, aunque el Señor me lo trate de explicar, hay un problema. Que los pensamientos de Dios y los míos son diferentes, y los caminos de Dios y los míos son diferentes. Y aunque Dios me quiere explicar qué es lo que quiere hacer en mi vida, no lo voy a entender. Pero sé que es lo mejor. Y Dios no tiene que pedirme permiso para permitir una prueba en mi vida. Él es mi Padre y Él va a hacer lo mejor para mí porque soy su hijo. Y si la prueba es lo que necesito, la prueba es lo que voy a tener. En medio de las pruebas, vemos la mano de Dios. Y hay un verso ahí que siempre me ha llamado la atención. Está en 1 Corintios, ahorita no recuerdo exactamente la cita. 1 Corintios 3 creo que es. Y dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a veces usted se pone a pensar, ¿cómo me va a sacar el Señor de esto? Seguro puede usar a este, o puede usar esta otra fórmula, o puede hacer aquí, y puede hacer allá. Y si Dios es tan original en cada uno de nosotros,
en un plan maravilloso que nadie lo esperaba de esa manera, cosas que ojo no vio ni oído oyó para mi vida, ni han subido en corazón de hombres porque no las entendíamos. Dios ya las había preparado para los que le aman. El texto tiene que ver con quién, mas a los que aman a Dios. Y ahí se empieza entonces a complementar todas las cosas. El tema es bonito, hermano. Yo he aprendido mucho en estos días. De verdad que he aprendido. Estoy como Job. Cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y estoy como Job, de verdad, o sea, he aprendido algunas cosas que supuestamente tenía que saber y el Señor me las ha mostrado y le doy gracias a Él por eso. Las pruebas no terminan hasta que terminen. Pero sé que Dios nos ama en medio de la prueba. Ya no tengo fuerza. Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y creo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a inclinar el rostro, hermanos. Vamos a tomarnos un momento para que usted ore por usted mismo. Dígale, Señor, la prueba que he tenido hoy, lo que estoy viviendo ahora, yo no entiendo por qué lo estoy pasando, yo no entiendo por qué, pero acepto que en medio de la prueba tú me amas y que es necesario para mi vida. Y mientras usted habla con el Señor, quiero hacer una invitación. Tal vez alguien no conoce a Cristo como Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de su salvación. Tal vez a través de dificultades usted está escuchando este mensaje. Tal vez a través de pruebas usted está escuchando este mensaje. Tal vez las circunstancias no han sido favorables y su corazón se ha visto quebrantado. Y es Dios quien le está buscando, es Dios quien le está llamando. Es Dios que lo está guiando al arrepentimiento. Es que Dios le ama y no quiere que usted se condene, sino que pueda tener vida eterna. ¿Le gustaría recibir a Cristo? Si hay arrepentimiento en su corazón, oremos juntos para que Cristo sea el Salvador y el Señor de su vida. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti. Estoy avergonzado, estoy arrepentido. Sé que Cristo murió por mí, tomó mi lugar, recibió mi castigo. Por eso te pido que me laves con la sangre derramada de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y en este momento recibo a Jesucristo para que sea mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Jesús la sangre y un nuevo corazón.
Jesús la sangre fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.